buenas tardes, bienvenido nuevamente a mi canal Prisma Vita, donde cada semana vamos a hablar de algún término para que nos autoanalicemos, por supuesto para ayudarte. Y el día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que en esta época hay gente que le escasea un poco y hay otra que lo lleva mucho en práctica. Vamos a hablar de la empatía. El origen de la palabra empatía es una palabra que viene del griego empateia, de psicología a principios del siglo XX, compuesta por el prefijo en, que significa adentro, o sea, en el interior, y la raíz patos, utilizada para hacer alusión al sentimiento de un otro individual o colectivo. Entonces viene esta definición de la psicología del siglo XX porque querían hacer una clara diferencia entre lo que era la empatía de la simpatía. Y claro, la empatía es más bien ponerse en el lugar del otro, pero de una forma mucho más racional. En cambio, la simpatía es una forma de ponerse en el lugar del otro, pero es subjetivo, es irracional. Voy a poner un ejemplo. El ejemplo es, vamos a comprar y vemos a un señor pidiendo en la calle y en ese momento nos genera compasión, nos genera mucha pena, pero más allá de eso no podemos indagar más en los sentimientos, en nuestros sentimientos, porque no conocemos a esta persona. Entonces, por lo tanto, es un sentimiento espontáneo y subjetivo, porque no sabemos más, no podemos ahondar más. En cambio, la empatía es, por ejemplo, mi amigo ha quedado sin trabajo. Pues cuando me cuenta el problema, por supuesto, me pongo en su lugar y le aconsejo intentando buscar nuevas soluciones, o si tenemos algún contacto para poder salir de esta situación y ayudarle a solucionar su problema. Entonces es una situación más bien que es objetiva, es crítica y por supuesto mientras más lazos afectivos tengamos con la persona, más vamos a poder empatizar con esta persona, porque estamos más conectados cognitivamente, racionalmente. Según la Real Academia de la Lengua Española, dice de que la empatía es la capacidad que tiene el individuo de colocarse en el lugar de la otra persona y además comprender lo que piensa y lo que siente. Daniel Goleman dice en su libro de Inteligencia Emocional de que el ser humano es un verdadero radar social capaz de sentir y comprender lo que siente el otro. Este psicólogo, periodista y escritor nos cuenta en su libro de que el pilar fundamental para el aprendizaje y la empatía son los primeros años de vida de la persona. El resto se va aprendiendo conforme el ser humano va socializando. ¿Cómo se aprende a ser empático? A tener una escucha activa cuando la otra persona le está emitiendo algún juicio o emitiendo algún sentimiento. Los circuitos cerebrales de la empatía emocional comienzan a funcionar en la primera infancia. La empatía como empatía tiene dos conceptos. Está la empatía emocional, que es la empatía que tiene que ver netamente con los sentimientos, y la empatía racional, que tiene que ver con la inteligencia como tal. Hablábamos ya de este aprendizaje que tiene la persona en los primeros años de vida, donde aprende a colocarse en el lugar del otro. La psicología humanista nos dice de que para ser empático nos tenemos que saber colocar en el lugar del otro. Pero ojo, no nos tenemos que confundir en ponernos los zapatos del otro, como sintiendo como el otro, pensando como el otro. No, porque ya pasaríamos a rayar en el límite de la simpatía, perdiendo todo lo que es la objetividad, la reflexión y la crítica. Para ello, lo entenderemos como parte de un continuo entre la simpatía y la antipatía, como lo muestra en la siguiente figura. La empatía se encuentra en el punto de equilibrio entre los dos polos. El tema está en que la empatía no es lo mismo que simpatía, que ya dijimos ya de que era más bien el ponerse en el lugar del otro de forma superficial, y luego tenemos que podemos caer en la compasión,
La compasión es totalmente diferente porque si caemos en la compasión, lo que puede ocurrir es que los sentimientos del otro los hago propios, los hago como tal. Por eso que hay que tener muy clara la diferencia entre una cosa y otra. Y para concluir con este tema de la empatía, les voy a comentar algunos rasgos que tienen las personas empáticas. Por ejemplo, son personas muy intuitivas, suelen ser introvertidas, son muy fáciles de ser presa de los vampiros emocionales. Los vampiros emocionales son las personas que suelen absorber la energía del otro. Luego son personas que son sensibles, les gusta estar más a solas, eh, les gusta estar más en contacto con la naturaleza, tienden a ser introvertidos, etcétera. Entonces, si tú posees la mayoría de estos rasgos, eres una persona empática. Y con estas características de las personas empáticas hemos terminado el tema de hoy. Espero les haya gustado, que los haya hecho reflexionar, porque de eso se trata. Y nada, en 3 o 4 días más me tenéis nuevamente comentándoles otro término tan interesante como esto, como este. Que les vaya bien. Nos vemos.